de afectividad hacia él, porque bueno, lo apoyaron todos los medios de comunicación en Venezuela, pero una vez que se hizo en el poder, la situación empezó a cambiar cuando empezaron las críticas, cuando empezaron pues a meter lo que tiene que hacer la prensa y el periodismo libre e independiente, que es empezar a buscar las cosas que pues se estaban haciendo mal y por dónde se iba en aspectos que no eran democráticos. En Venezuela vale destacar además que yo soy actualmente secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, soy reelecta en el cargo y el Colegio Nacional de Periodistas por ley es garante de la democracia en Venezuela y debería conjuntamente con el Estado venezolano, con el gobierno, diseñar la política comunicacional y ayudar en ella. A esto no nos han convocado nunca. Al contrario, siempre nos han atacado por decir cuántos ataques contra medios, periodistas, trabajadores de los medios han ocurrido durante todo este tiempo. El informe que nosotros publicamos este año con motivo de la libertad de expresión en el mundo, la libertad de prensa, calificamos el ejercicio de esta en Venezuela como el momento más oscuro que ha vivido la libertad de expresión en nuestro país. Nunca antes se había vivido en nuestra historia democrática lo que ha vivido la prensa en los últimos 20 años en nuestro país. La prensa se ha visto invisibilizada, golpeada, constreñida, al punto que hoy en día, dentro de esa llamada hegemonía comunicacional, casi no existen medios que sean completamente independientes y mucho menos libres. ¿Por qué? Porque todos los medios están censurados, han sido además comprados, que ha sido una política y una estrategia también que se ha impulsado desde el gobierno nacional, que personas que sean afectos al gobierno empiecen a comprar los medios y de esta manera pues lograr el control absoluto de lo que es la información, de la noticia y de las opiniones. Son muy pocos los programas de opinión que quedan en los medios de comunicación radioeléctricos y ni hablar de la prensa escrita. Existen, en relación con la prensa escrita, les puedo comentar que existe una fundación que se llama la Fundación Maneiro, que pertenece también al gobierno hoy en día de Nicolás Maduro, que es el que se encarga de otorgar el papel a los medios impresos. Si tú tienes una política editorial que es adversa al gobierno, pues obviamente no eres objeto de que te den el papel para poderlos imprimir. Hoy en día, periódicos tan emblemáticos en nuestro país, con más de 100 años, tienen unas 2 o 4 hojas, cuando en el pasado tenían 5 y 6 cuerpos, de por lo menos 20 hojas cada uno. Ya la prensa escrita prácticamente ha desaparecido en el país. En los medios radioeléctricos, bueno, tenemos el cierre de Radio Caracas Televisión, que era un medio que contaba con 53 años en nuestro país, simplemente porque era adverso al gobierno. Se tomó como excusa que se le vencía la concesión y bueno, Hugo Chávez aprovechó esta coyuntura para no renovarla y cerrarla definitivamente. Luego de allí, obviamente, los medios empezaron a tener miedo por las represiones que en este sentido vinieran. Hubo un año en que se cerró 32 emisoras de un solo golpe, 32 emisoras en todo el territorio nacional para precisamente ir socavando el tema de la libertad y de la opinión y todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Hoy en día existe en nuestro país una censura impuesta desde el gobierno, ejecutada a través de CONATEL, que es el organismo que se encarga de velar por lo que tiene que ver por las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, basándose para ello en artificios legales. Está la ley Resorte y lo utiliza a conveniencia. También, además, el gobierno de Nicolás Maduro aprobó con su asamblea una ley que ha denominado la ley contra el odio. O es una ley que ha utilizado para toda aquella persona que disiente del gobierno nacional y
esta ha sido utilizado de una manera política, esta ley. Por esa ley hay personas que están, hoy en día están presas, están detenidas, simplemente por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Personas que ni siquiera son periodistas han sido presas porque han colocado su opinión a través del Twitter. Entonces, también se ha utilizado otra manera que ha utilizado el gobierno, ya que lo decía hace pocos momentos el señor Alberto Garay, que hay que estar muy pendiente de los jueces, de sus nombramientos. Bueno, en Venezuela se ha utilizado también una ley que tiene que ver con el tema de la moral y las buenas costumbres, con difamación, y de hecho Diosdado Cabello, que es el segundo hombre más importante dentro del partido de gobierno, demandó a el periódico, uno Dos de los periódicos minutos, más importantes en Venezuela, que es el diario El Nacional. dos Ajá. minutos. 2 minutos, ok. Voy a acelerar. Lo demandó por una cifra millonaria, impagable. El resultado fue que le fue expropiado la sede del diario El Nacional, que además el dueño del medio La Patilla, que es un portal digital, Alberto Federico Rabel, tuvo que irse del país para que no fuese preso, al igual que está Miguel Enrique Otero, que es el editor del diario El Nacional. Han cerrado en Venezuela no menos de 100 periódicos, no menos de 100 emisoras de radios en todo el país. Tan solo este año, yo le voy a hacer una comparación de este año, que hicimos un corte hace poco, en comparación con el año pasado, el 2020, hubo 127 agresiones a la libertad de expresión. Hoy, al día de hoy en Venezuela, en el año 2021, van 453 ataques a la libertad de expresión. Ya ustedes pueden ver cómo ha sido el crecimiento exponencial. Cuando digo ataques, estos ataques van desde agresiones físicas, agresiones verbales, periodistas que meten presos, personas de la sociedad civil, trabajadores de los medios en general. Hay además otra limitación que tiene que ver con el tema de los medios digitales, que hoy en día están en boga a nivel mundial. Bueno, en Venezuela tenemos el Internet más lento a nivel mundial, y el acceso, la penetración en nuestro país de los medios digitales y del Internet es muy poco, es decir, que eso es para el estrato nada más. Les podemos señalar, por ejemplo, que una reciente encuesta que sacan 3 universidades, las 3 más importantes de Venezuela, la ENCOVID, señaló que en Venezuela el 94% vive en pobreza. Ya ustedes por allí pudieran tener una idea de cuántas personas en nuestro país tienen hoy en día con esta situación acceso a Internet, que es donde más o menos existe, entre comillas, cierta libertad para decir lo que se piensa sobre el gobierno, y sobre eso ya se cierra una amenaza porque la Asamblea Nacional, que afecta a Nicolás Maduro, pues ya amenazó, y hay un informe, un anteproyecto que se está discutiendo, pero al cual no hemos tenido acceso, que va también en camino a regular todo lo que tiene que ver con las redes sociales en Venezuela para ir controlando más y limitando el tema de la libertad de expresión. Eh, las multas, lo que tiene que ver también con las publicidades, se utiliza mucho el tema de repente no te presionas directamente al medio, pero si vas y presionas a los anunciantes, a la publicidad, si anuncias en tal medio, si compras en tal medio, pues obviamente te llego y te mando inspecciones, te meto multas vía impuestos, de cualquier manera que todo vaya yendo a socavar, y de alguna manera por los laterales, que no se vea que es una censura directa contra los medios de comunicación. Y lo dicen los anunciantes, los empresarios, pero no te lo dicen en cámara, no lo declaran abiertamente, sino que le dicen al dueño, mira, no voy a anunciar porque simplemente me llegó el gobierno y me hizo una llamada y me amenazó. Pues entonces hay mucho miedo en relación con eso. Así que el tema de las libertades económicas también pesa mucho sobre el tema de la libertad de expresión en Venezuela. Bueno, a grosso modo, un breve resumen sobre estos últimos 20 años en Venezuela en relación con el tema de la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas A ustedes. gracias, muchas gracias. Eh, creo que, creo que le corresponde ahora al colega
Diego, ¿no? Diego Mitrovici, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen. Diego, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación LED para hablar de un tema tan importante como es la libertad de expresión. Nosotros observamos en estos últimos años que el mundo comienza a transitar la tercera etapa de la revolución informática, donde prácticamente la sociedad teniendo más dependencia con Internet, con las altas tecnologías, y lo vemos como un universo paralelo, ¿no? Que potencia categóricamente la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad del acceso a la información, que es muy importante para poder estar informado todo el tiempo. Y bueno, también podemos categorizar que esta revolución informática es un dolor de cabeza para los dictadores, para los autoritarios, que antes intentaban cercenar la libertad de otra forma. Hoy, lamentablemente, les está haciendo cada vez más difícil con las tácticas habituales. Generalmente utilizan solicitudes de desintegración de contenidos, bloqueos de URL locales, en el caso de que haya enlaces con contenido que les molesta. También si esa información está alojada localmente, pueden instar a eliminarla. Cortes sistemáticos en algunos momentos, en algunas regiones, pero en realidad todas estas mecánicas prácticamente querer tapar el sol con la mano, porque Internet tiene un fenómeno muy particular, que toda la información que se sube, todo el contenido que se sube, es técnicamente imposible de eliminar. Asociaciones por diferentes instituciones que hacen espejo, como ocurre fundamentalmente en los países ya de corte autoritario y dictatorial, pero también cualquiera de los usuarios puede haber tenido acceso a esa información, la puede descargar y volver a subir. Bueno, también hemos tenido un caso emblemático aquí en Venezuela cuando prohibieron ver que la ciudadanía pueda ver la serie del Comandante, que la gente buscó alternativas para poder acceder a través de VPN, servidores proxies anónimos. Por lo tanto, la información tarde, con algún tipo de delay o tratando de evitar las herramientas de censura, llega. Y esa yo creo que es una de las batallas que está ganando la libertad en las Américas y en el mundo, porque hoy tenemos muchas dictaduras con sus representantes intentando todo el tiempo tratar de cercenar este derecho. No gana esa batalla, la está ganando el usuario, le está ganando la libertad fundamentalmente, pero realmente hay algo que nos preocupa muchísimo, que son los nuevos métodos que se vienen potenciando, que vienen creciendo. Y me refiero a lo que es la autocensura, que es el intentar inhibir la expresión fundamentalmente del usuario. El usuario por ahí puede ser un comerciante, un profesional independiente, jubilado, que intenta opinar sobre si va o no va a una marcha, si la apoya, si el precio del dólar va a ser de acuerdo a lo que él piensa y su proyección que hace, lo planea y lo plantea en las diferentes redes sociales. Bueno, ejemplos así, nosotros observamos que van creciendo ese intento de inhibir el pensamiento. Esos pensamientos molestos, esas opiniones molestas, y los utilizan de diferentes alternativas, ¿no? Pueden ser económicas, o sea, la pérdida de beneficios económicos, pérdida de empleo, lo que nosotros denominamos ciberejércitos de tendencia o pandillas digitales que se dedican a hostigar, a amenazar, para que ese ciudadano sienta temor en cierta forma y o borre ese contenido que subió, o borre su opinión o deje de hacerlo. Que también esas situaciones pueden darse en una cuestión física, ¿no? Pero